Una adolescente negra, Amara, aborda un vuelo llena de ilusión, lista para disfrutar de su merecido asiento en primera clase. Pero en cuestión de minutos, una azafata prepotente, Clara Vargas, la señala con desprecio, la humilla frente a todos y la expulsa de su lugar, sin saber que el padre de Amara es el dueño de la aerolínea. Lo que sucede después hará que todos en ese avión queden sin palabras. Si esta historia te indigna y quieres justicia, déjanos un like y escribe en los comentarios: Justicia para Amara. Tu voz importa. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Amara tenía solo 16 años. Una chica de piel oscura con rizos perfectamente recogidos en una coleta alta, sentada en su asiento de primera clase, con las manos temblando ligeramente de emoción. Era su primer vuelo sola, un premio que su padre, Javier Torres, le había dado por sus excelentes notas en la escuela. Vestía una sudadera sencilla y jeans, nada extravagante. Solo una adolescente con una mochila pequeña bajo el asiento y un libro en la mano. Miraba por la ventana, fascinada por el ajetreo de la pista, los carros de equipaje, los trabajadores con chalecos reflectantes, los aviones alineados como gigantes listos para despegar. El asiento era cómodo, de cuero suave, con espacio suficiente para estirarse. Muy diferente a los asientos apretados de clase económica donde había viajado antes con su familia. Amara sonrió para sí misma, sintiendo un orgullo silencioso. Había trabajado duro para ganarse este momento, y lo estaba disfrutando al máximo. Sacó sus audífonos, puso una lista de música suave y abrió su libro, lista para relajarse durante el vuelo. Pero ese momento de paz no duró mucho. Clara Vargas, una azafata alta con el uniforme impecable y una mirada afilada como cuchillo, recorría el pasillo de primera clase, revisando a los pasajeros con una mezcla de autoridad y desdén. Su cabello estaba recogido en un moño perfecto, y su postura gritaba control, como si ella fuera la reina del avión. Había trabajado para la aerolínea durante años, y se enorgullecía de mantener el orden, de decidir quién pertenecía y quién no. Cuando sus ojos se posaron en Amara, algo en su expresión cambió. Su sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por una mueca de desconfianza. Se detuvo junto al asiento de Amara, cruzando los brazos con un aire de superioridad. «Disculpe, señorita, ¿está segura de que este es su asiento?», dijo Clara. Su voz alta y cortante, resonando en la cabina silenciosa. Varias cabezas se giraron, y los pasajeros cercanos dejaron de hablar para observar. Amara levantó la vista, sorprendida, con los audífonos aún en los oídos. «¿Perdón?», respondió, quitándose un audífono, su voz suave pero firme. Clara no se molestó en bajar el tono. «Dije, ¿está segura de que este es su asiento? Este es primera clase». Su tono estaba cargado de sarcasmo, como si Amara hubiera cometido un error garrafal al atreverse a sentarse allí. Amara, confundida pero calmada, sacó su pase de abordar de la sudadera y lo extendió hacia Clara con una sonrisa educada. «Sí, estoy en el asiento 3A. Aquí está mi boleto». Clara tomó el pase con 2 dedos, como si fuera algo sucio, y lo examinó con una ceja levantada. Lo sostuvo en alto, a la vista de todos, como si estuviera presentando una prueba en un juicio. Los pasajeros cercanos, un grupo de ejecutivos con trajes caros y una madre, Elena, con su hijo pequeño, miraban con curiosidad. Algunos susurraban entre ellos, mientras otros fingían no prestar atención, pero todos sentían la tensión en el aire. Clara frunció el ceño, sus labios apretados en una línea fina. «Esto es un boleto de primera clase», dijo lentamente, como si Amara no entendiera lo que eso significaba. «Viaja con alguien. ¿Quién pagó por esto?». La pregunta era un dardo envenenado, cargada de insinuaciones.
Amara parpadeó, todavía tratando de procesar la hostilidad. Viajo sola, respondió, manteniendo la calma, aunque su corazón latía más rápido. Ese es mi boleto. Lo gané. Clara soltó una risa breve, seca, que resonó como un insulto. ¿Lo ganaste? Ay, por favor, pequeña. No sé cómo conseguiste este boleto, pero aquí hay un error. No perteneces a primera clase. Necesitas moverte al fondo. Ahora, las palabras cayeron como un martillo, cada una más pesada que la anterior. Los pasajeros cercanos dejaron de fingir desinterés. Diego Salazar, un hombre de negocios con un traje caro y una sonrisa arrogante, dejó escapar una risita desde el asiento al otro lado del pasillo. ¡Qué sorpresa! Alguien que no sabe su lugar, murmuró lo suficientemente alto para que Amara lo oyera, mientras revisaba su teléfono con aire de superioridad. Amara sintió un nudo en el estómago. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero se negó a dejar que las lágrimas brotaran. Miró a Clara, buscando una explicación lógica, algo que justificara este trato. ¿Pero por qué tengo el boleto correcto? No entiendo. Clara puso los ojos en blanco, claramente irritada por la resistencia de Amara. Mira, no tengo tiempo para esto. Estás retrasando el embarque. Toma tus cosas y muévete al fondo, o llamaré a seguridad. La amenaza fue como un golpe físico. Amara sintió los ojos de todos sobre ella, perforándola como agujas. Elena, la madre sentada 2 filas más adelante, bajó la mirada, incómoda, mientras su hijo pequeño, de unos 6 años, preguntó en voz alta: «Mami, ¿por qué la señora está enojada con esa niña?» Elena lo calló rápidamente, susurrándole algo, pero no hizo nada para intervenir. Nadie lo hizo. Ni los ejecutivos, ni la pareja mayor que fingía leer una revista, ni siquiera Diego Salazar, quien ahora miraba a Amara con una mezcla de diversión y desprecio. Amara tragó saliva, sintiendo la humillación quemándole la piel. No quería causar una escena. No quería ser esa persona que discutía en un avión. Con las manos temblando, recogió su mochila y su libro, manteniendo la cabeza baja para evitar las miradas de los pasajeros. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sección de clase económica, sintió cada paso como una derrota. Los murmullos de los pasajeros la seguían, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Clara, de pie en el pasillo, la observó con una expresión de satisfacción, como si hubiera ganado una batalla. Sosteniendo el boleto de Amara en la mano, lo agitó ligeramente, diciendo en voz alta para que todos lo oyeran: «Estos errores pasan cuando la gente intenta colarse donde no debe». La frase fue un puñal, y Diego Salazar soltó otra risita, esta vez más audible, mientras le enviaba un mensaje a alguien en su teléfono, probablemente burlándose de la situación. Amara encontró un asiento vacío en la parte trasera del avión, cerca de una ventana pequeña. Se dejó caer en el asiento, sintiendo el espacio reducido y el olor a desodorante barato del pasajero a su lado. Su mochila estaba apretada contra sus piernas, y el libro que había estado leyendo ahora parecía inútil. Miró por la ventana, luchando contra el nudo en la garganta. No iba a llorar. No le daría a Clara ni a nadie esa satisfacción, pero la rabia comenzaba a hervir en su interior. Una furia silenciosa que crecía con cada segundo. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a su padre. «Papá, una azafata me obligó a dejar mi asiento aunque tenía el boleto. Fue súper grosera y me humilló frente a todos. Estoy en la parte trasera ahora». Presionó enviar y guardó el teléfono, mirando el cielo gris a través de la ventana. No sabía qué haría su padre, pero algo en su interior le decía que esto no iba a quedar así. Mientras tanto, en la cabina de primera clase, Clara Vargas regresó al galley,
satisfecha consigo misma. Vertió café en una taza, ignorando las miradas de las otras azafatas. Una de ellas, Sofía, una joven que apenas llevaba un año en la aerolínea, frunció el ceño. ¿De verdad había un problema con el boleto de esa chica?, preguntó. Su voz baja, pero con un dejo de duda. Clara la miró con desdén. ¿La viste? No parecía de primera clase. Probablemente alguien le dio ese boleto por error. No voy a dejar que cualquiera se siente ahí solo porque tiene un pedazo de papel. Sofía apretó los labios, claramente incómoda, pero no dijo más. Sabía que discutir con Clara, conocida por su actitud autoritaria, era inútil. Sin embargo, algo en su mirada sugería que no estaba de acuerdo. En la parte trasera, Amara seguía mirando por la ventana, su mente dando vueltas. La humillación no era solo por las palabras de Clara, sino por el silencio de todos los demás. Nadie había dicho una palabra en su defensa, ni Elena, que parecía avergonzada pero no hizo nada, ni los ejecutivos, que evitaron el contacto visual, ni siquiera Diego Salazar, cuya risa aún resonaba en su cabeza. Pero lo que más la enfurecía era la forma en que Clara había sostenido su boleto en alto, como si fuera una prueba de que Amara era una impostora. Ese gesto, esa arrogancia, era lo que hacía que la rabia creciera en su pecho. No era solo una injusticia, era una afrenta personal, una bofetada a su dignidad. El avión despegó, y el zumbido de los motores llenó el silencio en la cabina. Amara cerró los ojos, respirando profundamente. Su padre siempre le había dicho que la paciencia era más poderosa que la ira, pero en ese momento, la paciencia era lo último que sentía. Su teléfono vibró en su regazo. Era un mensaje de su padre. ¿Qué quieres decir con que te hicieron moverte? ¿Quién fue? Dime el número del vuelo. Amara sintió un escalofrío. Conocía ese tono, incluso a través de un texto. Javier Torres no era de los que gritaban o perdían la compostura, pero cuando estaba furioso, su furia era fría, calculada, imparable. Rápidamente buscó su pase de abordar y le envió el número del vuelo. La respuesta llegó en segundos. Quédate donde estás. No te preocupes por nada. Esto se va a resolver. Amara dejó escapar un suspiro, guardando el teléfono. No sabía qué planeaba su padre, pero una cosa era segura. Clara Vargas había cometido el error más grande de su vida, y el precio que pagaría estaba a solo unas horas de distancia. En el galley, Clara seguía actuando como si nada hubiera pasado, sirviendo bebidas y dando órdenes a las otras azafatas con su habitual aire de superioridad. Pero Sofía, que no podía quitarse la escena de la cabeza, seguía observándola desde el otro lado del galley. Había algo en la forma en que Clara había tratado a Amara, en su tono, en su arrogancia, que no solo era cruel, sino profundamente injusto. ¿Y si el boleto era válido?, preguntó Sofía en voz baja, casi para sí misma. Clara la escuchó y giró la cabeza, con una sonrisa sarcástica. Si era válido, entonces el sistema está roto. Pero créeme, esa niña no pertenecía ahí. Lo sabes tan bien como yo. Sofía no respondió, pero sus manos se apretaron en un puño. Había trabajado con Clara lo suficiente como para conocer su actitud, pero esta vez había ido demasiado lejos. Amara, sentada en su nuevo asiento, sentía la incomodidad del espacio reducido, el respaldo duro, el ruido constante de los pasajeros a su alrededor. Pero más que eso, sentía la injusticia quemándole el pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Clara, su sonrisa de superioridad, el boleto ondeando en el aire como como una bandera de su arrogancia. Vio a Diego Salazar riéndose, a Elena callando a su hijo, a los pasajeros mirando sin hacer nada. La furia crecía, no solo por Clara, sino por la indiferencia de todos. Pensó en su padre,
en su promesa de que esto no quedaría así. Sabía que él no dejaría pasar esta humillación, y aunque no sabía exactamente qué haría, tenía la certeza de que Clara Vargas estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su error. El avión seguía su curso, pero la tormenta apenas comenzaba. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, déjanos un like y escribe en los comentarios. Justicia para Amara. No te pierdas lo que sigue. Suscríbete y activa las notificaciones para el próximo capítulo. El avión surcaba el cielo, pero dentro de la cabina, la tensión era tan densa que parecía que el aire mismo podía romperse. Amara, sentada en el asiento estrecho de clase económica, miraba por la ventana, pero sus ojos no veían las nubes. Su mente estaba atrapada en el momento en que Clara Vargas, la azafata de rostro frío y uniforme impecable, la había humillado frente a todos. La imagen de Clara sosteniendo su boleto en alto, como si fuera una prueba de un crimen, seguía quemándole el pecho. Las risas de Diego Salazar, el ejecutivo arrogante que se burló de ella, resonaban en su cabeza como un eco cruel. Y el silencio, el maldito silencio de los otros pasajeros, como Elena, la madre que no dijo nada mientras su hijo pequeño preguntaba por qué la estaban tratando así. Era casi tan doloroso como las palabras de Clara. Amara apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. No iba a llorar. No les daría ese poder. Pero la rabia, esa furia ardiente que crecía en su interior, era imparable. Su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de su padre. Javier Torres. Ya hablé con el capitán. Quédate tranquila. Esto no va a quedar así. Amara sintió un escalofrío. Conocía a su padre. Sabía que no era de los que hacían promesas vacías. Él era el dueño de la aerolínea. Y cuando tomaba una decisión, el mundo temblaba. Mientras tanto, en el galley de primera clase, Clara Vargas seguía actuando como si nada hubiera pasado. Vertía jugo de naranja en un vaso de cristal, con esa calma forzada que había perfeccionado en sus años de trabajo. Pero sus manos temblaban ligeramente, una señal de que algo en su interior sabía que había cruzado una línea. Sofía, la azafata más joven, la observaba desde el otro lado del galley, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿De verdad crees que hiciste lo correcto?, preguntó Sofía, su voz baja pero afilada como una navaja. Clara la miró con desdén, acomodándose un mechón de cabello que se había soltado de su moño perfecto. Hice mi trabajo. Sofía. Esa niña no pertenecía a primera clase. Fin de la historia. Sofía cruzó los brazos, su rostro endureciéndose. No verificaste el boleto con el sistema. Clara, no llamaste a nadie. Solo decidiste que no pertenecía porque... ¿Qué? Porque no te gustó cómo se veía. Clara abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera, el intercomunicador sonó con un chasquido seco. Señorita Vargas, preséntese en el cockpit inmediatamente. La voz del capitán era firme, sin espacio para negociaciones. Clara frunció el ceño, pero enderezó los hombros y caminó hacia la cabina de mando, ignorando las miradas de los otros tripulantes. En el cockpit, el capitán, un hombre de rostro curtido y ojos serios, la esperaba junto a una pantalla que mostraba el rostro de un gerente de operaciones en tierra. Luis Ramírez. Su expresión era fría, casi glacial, y Clara sintió un nudo en el estómago al verlo. ¿Qué está pasando, capitán?, preguntó, intentando mantener su tono autoritario, pero su voz tembló ligeramente. El capitán giró su silla hacia ella, cruzando los brazos. Señorita Vargas, recibimos una llamada de la oficina ejecutiva. Hay un problema grave con una pasajera de primera clase que fue removida de su asiento sin justificación. ¿Puede explicarnos por qué? Clara parpadeó, su confianza tambaleándose.
Yo. Había una chica en primera clase con un boleto que no parecía correcto. La pedí que se moviera a economía para corregir el error. Luis Ramírez. Desde la pantalla. Entrecerró los ojos. Verificó el boleto en el sistema antes de tomar esa decisión. Clara dudó, sus manos apretándose detrás de su espalda. Lo revisé, pero... empezó. Pero Luis la interrumpió con una voz que cortaba como hielo. ¿Sí o no, señorita Vargas? Ella tragó saliva, sintiendo el sudor formándose en su nuca. No, admitió finalmente, su voz apenas audible. El capitán suspiró, frotándose la sien. Clara, la pasajera que removiste es Amara Torres. ¿Sabes quién es su padre? Clara frunció el ceño, confundida, pero una sombra de miedo comenzó a crecer en su interior. Negó con la cabeza lentamente. Luis Ramírez se inclinó hacia la cámara, su voz baja pero cargada de autoridad. Su padre es Javier Torres, el dueño de esta aerolínea. Las palabras fueron como un puñetazo directo al pecho de Clara. Su rostro palideció, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El dueño, susurró, sus piernas temblando bajo su uniforme perfectamente planchado. El capitán asintió, su mirada dura. Recibimos órdenes directas de él. Vas a regresar a Amara Torres a su asiento de primera clase. Le vas a ofrecer una disculpa pública frente a los pasajeros, y cuando este vuelo aterrice, tendrás que presentarte ante la Junta Ejecutiva para explicar tus acciones. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero yo solo... intentó decir. Pero Luis la cortó de nuevo. ¿Entendido? Preguntó. Su tono como un látigo. Clara asintió, aunque su cuerpo entero temblaba. Sí, señor, murmuró. Antes de salir del cockpit con las piernas débiles, su mente dando vueltas. De vuelta en la cabina. Amara seguía en su asiento de clase económica, apretada entre un hombre que roncaba ruidosamente y una mujer que hojeaba una revista sin mirarla. Su teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje de su padre. Ya saben quién eres. Quédate donde estás. No hagas nada. Esto se va a resolver ahora. Amara sintió una chispa de esperanza, pero la rabia seguía ahí, ardiendo. No era solo por Clara, sino por todos los demás. Recordó la risa de Diego Salazar, sus palabras crueles, alguien que no sabe su lugar. Recordó a Elena, la madre, que había desviado la mirada cuando su hijo pequeño preguntó por qué la estaban tratando así. Y luego estaba el resto de los pasajeros. Todos esos rostros que habían presenciado su humillación y no habían dicho una palabra. La injusticia era como una piedra en su pecho, pesada, imposible de ignorar. Pero entonces, algo cambió. Desde el pasillo, vio a Clara Vargas caminando hacia la sección de economía, su rostro tenso, su paso menos seguro que antes. Amara enderezó la espalda, su mirada fija en la azafata. Los pasajeros cercanos también notaron el cambio en la energía, y algunos dejaron de hablar para observar. Clara se detuvo frente al asiento de Amara, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. «Señorita Torres», dijo, su voz baja pero audible para los pasajeros cercanos. «Ha habido un malentendido con su asiento. Me gustaría escoltarla de vuelta a primera clase». Amara no se movió de inmediato. Sus ojos se clavaron en los de Clara, buscando algo, cualquier señal de sinceridad. Pero lo que vio fue una fachada, una disculpa forzada que no significaba nada. «¿Un malentendido?», repitió Amara, su voz tranquila pero afilada como una espada. Clara asintió rápidamente, claramente incómoda. «Sí, un error en el sistema de asientos. Por favor, acompáñeme». Amara inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa fría. «Un error en el sistema», repitió lentamente. «Pero revisaste mi boleto.
Lo sostuviste en alto para que todos lo vieran. Dijiste que no pertenecía a primera clase. Eso también fue un error del sistema. Los pasajeros cercanos contuvieron el aliento. Una mujer a 2 filas de distancia dejó caer su revista, sus ojos abiertos de par en par. El hombre que roncaba se despertó, mirando confundido a su alrededor. Clara tragó saliva, su rostro enrojeciendo. Yo cometí un error de juicio, dijo, las palabras saliendo a trompicones. Lo siento, pero ahora podemos corregirlo. Por favor, ven conmigo. Amara no se movió. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su padre. Me está pidiendo que vuelva a primera clase. Dice que fue un error. ¿Qué hago? La respuesta llegó en segundos. Hazla esperar. Que sienta lo que hiciste tú. Amara guardó el teléfono y miró a Clara de nuevo. Su expresión imperturbable. ¿Por qué pensaste que no pertenecía ahí? Preguntó. Su voz firme, resonando en la cabina silenciosa. No le preguntaste a nadie más por su boleto. Solo a mí. ¿Por qué? Clara abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Los pasajeros estaban completamente callados ahora, sus ojos saltando entre Amara y Clara, como si estuvieran viendo un combate. Diego Salazar, desde primera clase, se asomó por el pasillo, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Elena, la madre, apretó la mano de su hijo, claramente incómoda, pero aún sin decir nada. Clara intentó recuperar el control, enderezando los hombros. No fue mi intención ofenderte, dijo, su voz tensa. Solo estaba haciendo mi trabajo. Amara alzó una ceja. ¿Tu trabajo? Tu trabajo es humillar a una pasajera frente a todos. Es señalarme como si fuera una criminal solo porque no encajo con lo que tú crees que debe ser un pasajero de primera clase. La cabina estaba en silencio mortal. Sofía, que había seguido a Clara desde el galley, se quedó en el pasillo, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. Clara, atrapada bajo la mirada de Amara y los pasajeros, sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Yo, lo siento, dijo finalmente, las palabras sonando vacías, huecas. Amara se puso de pie lentamente, recogiendo su mochila con una calma que era más poderosa que cualquier grito. No quiero tu disculpa, dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. Quiero que entiendas lo que hiciste. Sin esperar respuesta, caminó por el pasillo hacia primera clase, dejando a Clara parada allí, expuesta, vulnerable, como nunca antes en su carrera. Cuando Amara regresó a su asiento en primera clase, el ambiente había cambiado. Los pasajeros que antes la ignoraron ahora la miraban con una mezcla de curiosidad, culpa y nerviosismo. Diego Salazar intentó sonreírle, como si quisiera congraciarse, pero Amara lo ignoró con una mirada fría que lo hizo hundirse en su asiento. Elena, la madre, finalmente encontró el coraje para hablar. Lo siento mucho, dijo en voz baja, inclinándose hacia Amara. No debí quedarme callada antes. Mi hijo. Él no entendía por qué te trataron así, y yo no supe qué decir. Amara la miró, su expresión suavizándose un poco, pero no del todo. Tu hijo no tiene la culpa, respondió. Pero tú sí. Todos ustedes lo tienen. Elena bajó la mirada, avergonzada, mientras su hijo la miraba confundido. Amara se sentó, colocando su mochila a su lado, y abrió su libro, aunque no estaba leyendo realmente. Su mente estaba en otra parte, en la furia que aún ardía, en la promesa de su padre, en la certeza de que esto no había terminado. En el galley, Clara se apoyó contra el mostrador, sus manos temblando mientras intentaba mantener la compostura. Sofía la miró desde el otro lado, sin intentar ocultar su satisfacción. ¿Qué esperabas, Clara? Que nadie se daría cuenta.
¿Que podías tratar a alguien así y salirte con la tuya? Clara la fulminó con la mirada. No necesito tus comentarios, Sofía. Pero Sofía no retrocedió. Tal vez no. Pero necesitas pensar en lo que hiciste. Porque cuando este avión aterrice, no creo que sigas teniendo un trabajo. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Sabía que Sofía tenía razón. Había cruzado una línea, y ahora el peso de su error la estaba aplastando. El vuelo continuó, pero la tensión no se desvanecía. Los pasajeros de primera clase, que antes actuaban con indiferencia, ahora parecían incómodos, lanzando miradas furtivas a Amara. Diego Salazar, tratando de salvar su imagen, se acercó a ella con una sonrisa falsa. Oye, lamento lo que pasó antes. Fue un malentendido, ¿verdad? Cosas del sistema. Amara lo miró, su expresión helada. Un malentendido, o una elección. Porque me parece que tú también pensaste que no pertenecía aquí. Diego se quedó sin palabras, su rostro enrojeciendo mientras regresaba a su asiento, claramente humillado. Los otros pasajeros evitaban el contacto visual, como si temieran que Amara los confrontara también, pero ella no necesitaba hacerlo. Su presencia, su calma, su dignidad intacta, eran suficientes para hacerlos sentir pequeños. Mientras el avión se acercaba a su destino, Amara recibió otro mensaje de su padre. Cuando aterricemos, quédate en tu asiento. Seguridad estará esperando. Esto no va a quedar en una disculpa. Amara sonrió ligeramente, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. Clara Vargas había pensado que podía humillarla sin consecuencias, que podía tratarla como si no valiera nada, pero ahora, Clara estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada para menospreciar. Y los pasajeros, los que se rieron, los que miraron hacia otro lado, los que no hicieron nada, también tendrían que enfrentar el peso de su silencio. Porque Amara no era solo una adolescente en un avión. Era la hija de Javier Torres, y él estaba a punto de recordarle al mundo entero lo que significaba cruzar a su familia. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y quieres que la justicia prevalezca, déjanos un like y escribe en los comentarios, Justicia para Amara, si crees que Clara merece lo que le espera. Comparte esta historia y suscríbete para no perderte el desenlace en el próximo capítulo. Tu voz cuenta. El avión descendía lentamente hacia el aeropuerto. El zumbido de los motores resonando como un eco distante de la tormenta que se desataba dentro de la cabina. Amara, sentada de nuevo en su asiento de primera clase, miraba por la ventana, pero no veía las luces de la pista acercándose. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, la humillación inicial, la risa cruel de Diego Salazar, el silencio cobarde de los pasajeros como Elena, y la disculpa vacía de Clara Vargas, la azafata que había encendido esta pesadilla. Su teléfono vibró en su regazo. Otro mensaje de su padre. Javier Torres. Quédate sentada cuando aterricemos. Seguridad está lista. Esto termina hoy. Amara sintió un nudo en el estómago. No de miedo, sino de una furia contenida que se mezclaba con una extraña calma. Sabía que su padre no solo iba a castigar a Clara, iba a cambiar las cosas, a asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella vivió. Pero mientras el avión tocaba tierra, el peso de lo que había sucedido seguía presionándola. No era solo por Clara, era por todos los que habían mirado hacia otro lado, los que se rieron, los que dejaron que la injusticia ocurriera sin decir una palabra. En el galley, Clara Vargas estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban mientras sostenía una bandeja vacía, fingiendo ocuparse para evitar las miradas de las otras azafatas. Sofía, la joven tripulante que había cuestionado su actitud desde el principio, la observaba con una mezcla de lástima y desprecio. «Deberías sentarte. Clara».
Te ves como si fueras a desmayarte, dijo Sofía. Su voz baja pero cargada de sarcasmo. Clara la fulminó con la mirada, sus labios apretados en una línea fina. No necesito tus consejos, espetó, pero su voz carecía de la autoridad que solía tener. Sofía alzó una ceja, cruzando los brazos. Tal vez no, pero necesitas prepararte para lo que viene, porque cuando bajes de este avión, no creo que vuelvas a subir a otro como azafata. Las palabras fueron como un puñetazo, y Clara sintió que el aire se le escapaba. Sabía que Sofía tenía razón. Había sentido la furia en la voz de Javier Torres a través del teléfono, la frialdad del capitán, la mirada implacable del gerente de operaciones. Había cometido un error, pero no era solo un error, era una elección, una basada en prejuicios que ahora la perseguían como una sombra. El avión finalmente se detuvo en la puerta de desembarque, y el letrero de cinturones de seguridad se apagó con un ding que resonó en la cabina silenciosa. Los pasajeros comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. Nadie hablaba en voz alta, pero las miradas se cruzaban. Los susurros flotaban. Amara permaneció en su asiento, como le había indicado su padre, su rostro tranquilo pero sus ojos afilados, observando cada movimiento. Diego Salazar, el ejecutivo arrogante que se había burlado de ella, intentó pasar desapercibido mientras recogía su maletín, evitando mirarla, pero Amara no lo dejó escapar tan fácil. «Señor Salazar», dijo, su voz clara y firme, haciendo que él se detuviera en seco. «Todavía piensa que no sé cuál es mi lugar». Diego se giró, su rostro enrojeciendo, y forzó una sonrisa incómoda. «No, no. Fue un malentendido. Señorita, ya sabe cómo son estas cosas». Amara lo miró fijamente, su sonrisa fría como el hielo. «No, no sé cómo son estas cosas, pero parece que usted sí». Y aún así se rió. Diego tragó saliva, murmurando algo ininteligible antes de apresurarse hacia la salida, claramente avergonzado. Elena, la madre que había permanecido en silencio durante la humillación inicial, se acercó tímidamente con su hijo pequeño de la mano. «Señorita, yo lamento mucho no haber dicho nada antes», dijo, su voz temblorosa. «No estuvo bien, y me siento terrible». Su hijo, un niño de ojos grandes, la miró confundido. «Mami, ¿por qué la señora está triste?», preguntó, señalando a Amara. Ella sonrió suavemente al niño, pero sus ojos volvieron a Elena. Duros, implacables. «No estoy triste», dijo Amara. «Estoy enojada, y no solo contigo, sino con todos los que vieron lo que pasó y no hicieron nada». Elena bajó la mirada, sus mejillas ardiendo de vergüenza, y murmuró una disculpa más antes de alejarse con su hijo, quien seguía mirando a Amara con curiosidad. Entonces, todo cambió. La puerta del avión se abrió, y un oficial de seguridad uniformado entró con pasos firmes. Su presencia era imponente, su rostro inexpresivo, y el silencio en la cabina se volvió absoluto. Los pasajeros se congelaron, sus ojos siguiendo al oficial mientras avanzaba por el pasillo. Clara, que había estado escondida en el galley, sintió que su corazón se detenía. «Señorita Clara Vargas», dijo el oficial, su voz resonando como un martillo en la cabina. «Necesita acompañarnos ahora». Los pasajeros jadearon audiblemente. Algunos sacaron sus teléfonos, grabando discretamente mientras Clara emergía del galley, su rostro pálido como el papel. Intentó mantener la compostura, enderezando su uniforme, pero sus manos temblaban visiblemente. «¿Hay algún problema?», preguntó, su voz quebrándose a pesar de su intento por sonar profesional. El oficial no parpadeó.
Se han reportado irregularidades en su conducta con una pasajera de primera clase. El señor Javier Torres ha solicitado una revisión formal. Venga con nosotros para un interrogatorio. El nombre de Javier Torres cayó como una bomba, y los pasajeros comenzaron a murmurar, sus teléfonos capturando cada segundo del drama. Clara sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Caminó por el pasillo, escoltada por el oficial, sus pasos lentos, como si cada uno la acercara más a un abismo. Los pasajeros la miraban, algunos con lástima, otros con una satisfacción apenas disimulada. Diego Salazar, ya cerca de la salida, mantuvo la cabeza baja, claramente aliviado de no ser el centro de atención. Elena, sosteniendo la mano de su hijo, susurró algo para sí misma, sus ojos llenos de culpa. Amara, todavía en su asiento, observó la escena con una calma que contrastaba con el caos interno de Clara. No había triunfo en su mirada. No había arrogancia. Solo una determinación silenciosa. Una fuerza que hacía que todos los que la miraban sintieran el peso de sus propias acciones. Cuando Clara salió del avión, las luces brillantes del aeropuerto la golpearon como un reflector. Los oficiales de seguridad la escoltaron por el puente de embarque, y ella podía sentir las miradas de los empleados del aeropuerto y los pasajeros que pasaban. Había caminado por estos pasillos cientos de veces, siempre con la cabeza en alto, siempre en control. Pero ahora, cada paso era una humillación. Al final del puente, 2 ejecutivos de la aerolínea la esperaban, sus rostros serios, sus brazos cruzados. Uno de ellos, un hombre alto con cabello plateado y un traje impecable, dio un paso adelante. «Señorita Vargas», dijo, su voz fría como el acero. «Acompáñenos». Clara asintió, su garganta seca, y lo siguió por una puerta restringida hacia los pasillos internos del aeropuerto, un lugar donde los pasajeros comunes nunca entraban. El aire olía a café y combustible de avión, y cada paso resonaba como un eco de su destino. Llegaron a una sala de conferencias pequeña, con una mesa larga y sillas alineadas. En la pared, el logotipo de la aerolínea parecía burlarse de ella. El ejecutivo de cabello plateado, cuyo gafete lo identificaba como Ricardo Méndez, gerente senior de operaciones, señaló una silla. «Siéntese». Clara obedeció, sus rodillas débiles. Ricardo se sentó frente a ella, abriendo una carpeta llena de documentos. «Supongo que sabe por qué está aquí», dijo, su voz sin un ápice de calidez. Clara intentó mantener la compostura. «Fui informada de una queja sobre un problema de asientos», respondió, su voz apenas audible. Ricardo alzó una ceja, su expresión endureciéndose. «Un problema de asientos. ¿Eso es lo que llama humillar a la hija del dueño de la aerolínea frente a una cabina llena de pasajeros?» Clara sintió que el aire se le escapaba. «Yo no sabía quién era ella», murmuró. Pero Ricardo la interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. «No se trata de quién era ella, señorita Vargas. Se trata de por qué decidiste que no pertenecía a primera clase, no verificaste su boleto en el sistema, no consultaste con el agente de la puerta. Hiciste una suposición basada en ¿qué? Su apariencia». Clara abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ricardo continuó, su tono implacable. «Tenemos declaraciones de pasajeros, un informe del capitán, y un video que uno de los pasajeros grabó y ya está circulando en redes sociales. ¿Sabes lo que muestra a ti, sosteniendo el boleto de Amara Torres como si fuera una prueba de un delito, diciéndole que no pertenecía a primera clase, mientras los demás pasajeros miraban y tú te reías?» Clara sintió que el suelo se desvanecía. «Un video», susurró, su rostro palideciendo aún más. Ricardo asintió.
sacando un tablet y girándolo hacia ella. En la pantalla, un clip granulado mostraba el momento exacto en que Clara había humillado a Amara, su voz sarcástica resonando. «No sé cómo conseguiste este boleto, pero no perteneces aquí». Los comentarios en el video eran una avalancha de indignación. «Esto es racismo puro. ¡Qué vergüenza para la aerolínea! ¡Despidan a esa mujer!». Clara sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. No solo había perdido el control, sino que su error ahora era público, viral, imposible de ignorar. Ricardo cerró la carpeta con un movimiento brusco. «A partir de ahora, estás suspendida sin paga, pendiente de una revisión completa por la Junta Ejecutiva. Se te notificará de una audiencia disciplinaria en los próximos días. Pero te lo advierto, no seas optimista. El señor Torres ha dejado claro que esto no será ignorado». Clara sintió que su corazón se detenía. «He dado 10 años a esta aerolínea», dijo, su voz temblando. «No pueden simplemente...». Ricardo la interrumpió, su mirada dura. «10 años. Y en un solo vuelo destruiste todo eso. Si esta hubiera sido cualquier otra pasajera, seguiríamos teniendo esta conversación. Pero el hecho de que hayas humillado a la hija de Javier Torres significa que las consecuencias serán mucho peores». Se puso de pie, señalando que la reunión había terminado. «Serás escoltada fuera del aeropuerto. Recibirás una carta formal por correo electrónico mañana». Clara se levantó, sus piernas temblando, y siguió al oficial de seguridad que esperaba en la puerta. Mientras caminaba por los pasillos estériles del aeropuerto, sentía las miradas de los empleados, los susurros, el peso de su propia caída. Por primera vez en su carrera, no era la que daba órdenes, era la que estaba siendo castigada. Mientras tanto, Amara fue escoltada desde el avión hasta el salón de primera clase del aeropuerto. Un espacio elegante con sillas de cuero y luces cálidas. Se sentó en un sillón, su mochila a su lado, y revisó su teléfono. Las redes sociales estaban explotando con el video del incidente, y los comentarios la llenaban de una extraña mezcla de orgullo y rabia. La gente estaba indignada, exigiendo justicia, pero también había comentarios crueles, algunos defendiendo a Clara, diciendo que solo estaba haciendo su trabajo. Amara apretó los labios, sintiendo la furia crecer de nuevo. No era solo sobre ella, era sobre todas las personas que habían sido tratadas como si no pertenecieran, como si fueran menos, solo por su apariencia. Unos minutos después, la puerta de cristal del salón se abrió, y entró Javier Torres. Su presencia llenó el espacio, su traje impecable y su postura serena, pero imponente. Los pocos pasajeros en el salón levantaron la vista. Reconociendo al hombre que no necesitaba presentarse, Javier se acercó a Amara, dándole una mirada larga antes de abrazarla brevemente. «¿Estás bien?», preguntó, su voz baja pero llena de preocupación. Amara asintió, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. «Estoy bien, papá, pero no puedo creer que nadie haya dicho nada. Todos se quedaron callados». Javier suspiró, sentándose frente a ella. «La gente suele quedarse callada cuando no les afecta directamente, pero eso va a cambiar». Amara alzó una ceja. «¿Qué quieres decir?». Javier cruzó las manos, su expresión dura. «Clara Vargas está suspendida, y probablemente no vuelva a trabajar para esta aerolínea. Pero esto no se trata solo de ella. Vamos a implementar nuevas políticas, capacitación obligatoria contra prejuicios, más supervisión en el trato a pasajeros de primera clase, y un sistema de quejas más accesible para que nadie tenga que pasar por lo que tú pasaste». Amara sintió una chispa de orgullo en su pecho. No era solo sobre castigar a Clara, era sobre asegurarse de que esto no volviera a suceder. Entonces, su teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. Era de Clara Vargas. Amara frunció el ceño, abriendo el mensaje con cierta curiosidad. El asunto decía: «Mi disculpa.
El correo era breve pero directo. Señorita Torres, no espero que me perdone. Y no voy a hacer excusas. Lo que hice estuvo mal. No solo te humillé, sino que dejé que mis prejuicios dictaran mis acciones. No puedo cambiar lo que pasó, pero te prometo que nunca volveré a cometer un error como este. Si me das la oportunidad, me gustaría disculparme en persona. Si no, lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy profundamente avergonzada. Clara Vargas. Amara leyó el correo 2 veces. Su expresión imperturbable. No esperaba una disculpa, y mucho menos una que pareciera sincera. Pero no era suficiente. No después de lo que había vivido. No después de sentir el peso de todas esas miradas, de las risas, del silencio. Antes de que pudiera responder, otro correo llegó. Esta vez de Diego Salazar. Amara alzó una ceja, sorprendida. El mensaje era un intento patético de salvar su imagen. Señorita Torres, lamento cualquier malentendido en el vuelo. No fue mi intención ofenderla. Espero que podamos dejar esto atrás. Amara sintió una oleada de furia. Un malentendido, después de reírse de ella, de burlarse de su lugar. Cerró el correo sin responder, su mandíbula apretada. Luego miró a su padre, quien había estado observando su reacción. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Javier. Amara suspiró, apoyándose en el respaldo de la silla. Nada con Salazar. Es un hipócrita. Pero con Clara, no sé. Su disculpa parece real, pero no cambia lo que hizo. Javier asintió, su mirada pensativa. Le di la oportunidad de disculparse porque creo en la responsabilidad. Pero depende de ti si quieres aceptarla. Y no solo por ella, sino por ti. Amara pensó en las palabras de su padre. Podía ignorar el correo. Dejar que Clara cargara con el peso de su error sola. Pero algo en ella, esa misma fuerza que la había mantenido calmada durante el vuelo, le decía que responder era importante. No por Clara, sino por todas las personas que nunca tuvieron la oportunidad de exigir justicia. Abrió su teléfono y escribió una respuesta rápida. Señorita Vargas, aprecio su correo, pero no se trata solo de mí. Hay personas que pasan por esto todos los días y no tienen a alguien como mi padre para defenderlas. No estoy interesada en su disculpa. Estoy interesada en que cambie. Espero que cumpla su promesa de no volver a cometer este error. No quiero reunirme con usted, pero acepto su disculpa, no porque la merezca, sino porque creo que las personas pueden aprender. Amara Torres. Presionó enviar, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Javier la miró con una pequeña sonrisa. Esa es mi chica, dijo, poniéndose de pie. Vamos, tengo una reunión con la junta. ¿Vienes o te vas a casa? Amara se levantó, ajustando su mochila. Voy contigo. Quiero ver cómo termina esto. Mientras caminaban juntos por el aeropuerto, Amara sintió una calma que no había tenido en todo el día. No era solo sobre lo que le había pasado a ella, era sobre el cambio que venía, sobre las personas que ya no serían silenciadas, sobre un sistema que estaba a punto de ser sacudido. Clara Vargas había cometido un error, pero ese error había encendido una chispa, y Amara, junto con su padre, iba a asegurarse de que esa chispa se convirtiera en un incendio de justicia. Si esta historia te ha indignado y quieres que la justicia triunfe, déjanos un like y escribe en los comentarios Justicia para Amara. Comparte esta historia para que más personas se unan al cambio. Y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias llenas de emociones y lecciones. Tu voz puede cambiar el mundo. La historia de Amara en el vuelo, donde fue humillada por una azafata que la juzgó por su apariencia y no por su derecho legítimo a estar en primera clase. Es un relato poderoso que resuena profundamente en cualquiera que haya sentido el peso de los prejuicios o la indiferencia. Esta narrativa
no solo expone la injusticia, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, actitudes y el impacto que tienen en los demás. A través de los eventos que se desarrollan en los 3 capítulos, se nos presenta una lección sobre el poder de los prejuicios, la importancia de alzar la voz y la necesidad de asumir la responsabilidad por nuestros errores. Pero más allá de la indignación que provoca la historia, hay lecciones prácticas y aplicables que podemos llevar a nuestra vida cotidiana, especialmente en una cultura como la latinoamericana, donde el respeto, la comunidad y la justicia son valores profundamente arraigados. El primer impacto emocional de la historia es la furia que genera la actitud de Clara Vargas, la azafata que, sin evidencia, asumió que Amara no pertenecía a primera clase. Este acto de discriminación no es solo un error, sino una elección basada en prejuicios que todos, en algún momento, podemos llegar a tener si no estamos atentos. En la cultura latinoamericana, donde la diversidad es una realidad vibrante, esta escena nos recuerda lo fácil que es caer en juicios rápidos basados en la apariencia, la edad o el contexto social. La lección aquí es clara. Nunca debemos asumir que conocemos la historia de alguien solo por cómo se ve. En nuestra vida diaria, esto significa tomarnos un momento para escuchar, para verificar, para tratar a cada persona con la dignidad que merece, sin importar su ropa, su color de piel o su edad. En un mercado, en una oficina o en una reunión familiar. Podemos aplicar esta lección al evitar etiquetar a otros y en cambio abrirnos a conocer su verdadero valor. La indiferencia de los pasajeros, como Diego Salazar y Elena, es otro aspecto que hiere profundamente. Salazar, con su risa cruel y su comentario despectivo, representa a aquellos que no solo ignoran la injusticia, sino que la refuerzan con su actitud. Elena, por otro lado, con su silencio culpable, refleja a quienes quieren intervenir, pero se quedan callados por miedo o incomodidad. Esta dinámica es algo que todos hemos presenciado o incluso vivido en nuestras comunidades. En América Latina, donde el sentido de comunidad es tan fuerte, el silencio ante la injusticia puede ser tan dañino como la acción misma. La lección aquí es que nuestra voz importa. No basta con sentir empatía en privado. Debemos actuar, hablar, defender a quienes están siendo tratados injustamente. En nuestra vida, esto puede traducirse en pequeños actos. Defender a un compañero de trabajo que está siendo tratado con desdén, alzar la voz cuando vemos un trato injusto en la calle, o incluso educar a nuestros hijos para que no repitan los prejuicios de los adultos. La respuesta de Amara, con su calma y dignidad frente a la humillación, es quizás la lección más poderosa. A pesar de la rabia y el dolor, ella no se dejó consumir por la ira. En cambio, mantuvo el control. Confió en su padre y, al final, usó su experiencia para impulsar un cambio mayor. En la cultura latinoamericana, donde la familia y la resiliencia son pilares. La actitud de Amara refleja la fuerza que surge de la confianza en uno mismo y en los seres queridos. Su decisión de responder al correo de Clara, exigiendo un cambio genuino en lugar de solo aceptar una disculpa, nos enseña que el perdón no siempre es pasivo. Podemos perdonar, pero también podemos exigir responsabilidad. En nuestra vida, esto significa aprender a confrontar las injusticias con firmeza, pero sin perder nuestra humanidad. Podemos aplicar esto al hablar con un amigo que ha actuado mal, al establecer límites claros en una relación, o al trabajar para cambiar sistemas injustos en nuestra comunidad. El papel de Javier Torres, el padre de Amara, también nos ofrece una lección sobre el poder de la autoridad bien utilizada. En lugar de buscar venganza, él optó por la justicia sistémica, implementando políticas que evitarán que otros sufran lo mismo que su hija. Esto resuena con la idea latinoamericana de que el liderazgo debe servir a la comunidad,
no solo a los intereses personales. En nuestra vida, podemos emular esto al usar cualquier posición de poder, ya sea como padres, maestros, jefes o líderes comunitarios, para crear cambios positivos, no solo para castigar. Esto podría significar abogar por mejores condiciones en el trabajo, educar a otros sobre la inclusión, o simplemente modelar un comportamiento respetuoso en nuestro entorno. Finalmente, la transformación tentativa de Clara, aunque dolorosa, nos recuerda que los errores no tienen que definirnos, pero solo si estamos dispuestos a enfrentarlos. Su disculpa, aunque tardía, muestra que el cambio es posible, pero requiere humildad y acción. En nuestra cultura, donde el orgullo a veces puede ser un obstáculo, esta lección nos invita a reconocer nuestros errores, pedir perdón sinceramente y trabajar para ser mejores. Esto puede aplicarse en disculpas a un amigo, en corregir un comportamiento en el trabajo, o en comprometernos a aprender más sobre las experiencias de los demás. La historia de Amara no es solo un relato de indignación, es un llamado a la acción. Nos desafía a ser más conscientes de nuestros prejuicios, a alzar la voz contra la injusticia y a usar nuestra influencia para crear un cambio positivo. En un mundo donde la discriminación aún existe, estas lecciones son vitales para construir comunidades más justas y empáticas, valores que resuenan profundamente en la cultura latinoamericana. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado a buscar justicia y cambio, déjanos un like. Comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios: Justicia para Amara. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias que te harán reflexionar y actuar. Tu voz puede hacer la diferencia.